Hola, yo soy Juan Pablo de los Santos Martínez, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en este tema les explicaré, en esta presentación les explicaré el tema de caída libre. Como entendemos, la caída libre se denomina toda caída vertical sin sustentación de ningún tipo, cuyo trayecto se encuentra sujeto apenas a la fuerza de gravedad. Pero si tomamos un concepto un poquito más científico, podemos saber que la caída libre se designa aquella que un cuerpo experimenta cuando está únicamente sometida a la acción de gravedad y que se supone un descenso vertical. De ahí es que esta definición excluye las caídas influenciadas en mayor o menor medida por la resistencia del aire, así como a cualquier otra que tenga lugar como consecuencia de la presentación de un fluido. En el vacío, como sabemos, la aceleración es constante y es la misma para todos los cuerpos, independientemente de su forma y peso. La presencia de fluidos como el aire, por ejemplo, tienden a frenar este movimiento, haciendo depender la aceleración de otros factores como la forma, el peso o la densidad del cuerpo. Como un poquito de historia, hace mucho tiempo, en el año 55 a.C., el poeta y filósofo romano Lucrecio explicó que la velocidad de los objetos en caída se reduce solo mediante resistencia hidrodinámica o aerodinámica, y que los cuerpos livianos caen más lentamente por este motivo, pero que todos los cuerpos deben caer a la misma velocidad en el vacío. Luego sabemos que Aristóteles nos decía que los cuerpos, o más bien él decía que los cuerpos pesados deben caer al suelo más rápidamente que los livianos, ya que se hunden en el agua mientras que los livianos se elevan. Recién en 1554, Giovanni Battista Benedetti refutó la hipótesis de Aristóteles, demostrando que dos esferas idénticas conectadas con firmeza entre sí mediante una varilla caen a la misma velocidad. Esto llevó a que la idea de que el cuerpo se mueve a una velocidad constante al caer también proviene de Aristóteles. Recién en 1590 Galileo Galilei presentó las leyes de la caída libre, las cuales son muy importantes, ya que nos dice que en el vacío todos los cuerpos caen en la misma velocidad, independientemente de su forma, composición o masa. Su caída libre es proporcional al tiempo de la caída, mientras que la distancia de la caída es proporcional al cuadro del tiempo de la caída. Esto significa que la aceleración es igual para todos los cuerpos en el mismo punto. Y como ecuación principal tenemos que la altura es igual a velocidad por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo por 2 más altura. Y de esta ecuación derivan las fórmulas de altura, que una de ellas es altura igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Y altura es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por gravedad. Y la última, que es altura igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por tiempo. Y pues el valor que ya todos sabemos, que es la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Las fórmulas de la velocidad final son las tres principales, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La segunda es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Y una fórmula de tiempo que nos dice que el tiempo es igual a 2 por altura sobre velocidad final más velocidad inicial. Como último tenemos un ejercicio de práctica, el cual nos dice determinar la velocidad final cuando se deja caer un objeto con un impulso de velocidad inicial igual a 1.24 metros sobre segundo desde un edificio que tiene una altura de 100 metros. Como la primera incógnita nos dice que calculemos la velocidad final, y la segunda que calculemos el tiempo de llegada al suelo. Para la primera incógnita tenemos que sus datos es velocidad inicial es igual a 1.24 metros sobre segundo y su altura es de 100 metros, y como ya sabemos la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado.
Después utilizamos una fórmula de velocidad final, como nos dice que necesitamos velocidad final, entonces ocupamos una fórmula de velocidad final y ocuparemos la de velocidad final al cuadrado, que es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Y para calcular el tiempo de llegada tenemos dos opciones. Una de ellas es calcularla mediante velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad, y la segunda es la que estaba en la diapositiva anterior, que es 2 por altura sobre velocidad final más velocidad inicial. Como velocidad final, bueno, los cálculos son, agarramos la fórmula que habíamos elegido, o más bien la que no es la que hayamos elegido, ¿verdad? Sino que es la que, con la que podamos llenar los datos de esa fórmula. Entonces tomamos esta fórmula y la sustituimos. Nos da que velocidad final al cuadrado es igual a 1.24 al cuadrado más 2 por la gravedad, que es 9.81, por la altura, que son 100. Y hacemos las operaciones y nos queda que velocidad final al cuadrado es igual a 1.5376 más 1962. Realizamos operaciones y nos queda como velocidad final al cuadrado es igual a 1963.5376. Le quitamos la potencia velocidad final al cuadrado y la pasamos en el resultado, y realizamos operaciones y nos queda como velocidad final, que es igual a 44.31 metros sobre segundo. Y ahí tenemos la velocidad final. Y como la segunda incógnita que nos dice que necesitamos el tiempo de llegada al suelo, entonces ocupamos una fórmula de tiempo, que en este caso ocuparemos la de velocidad final menos velocidad inicial sobre gravedad, y sustituimos y nos queda como tiempo igual a 44.31, que es la velocidad final, menos 1.24, que es la velocidad inicial sobre gravedad, que como ya todos sabemos es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Realizamos operaciones y nos queda que tiempo es igual a 43.07 sobre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da que el tiempo es igual a 4.39 segundos. Y esto es todo, y pues muchas gracias por ver el video, y ya.